Buenas, vamos a retomar un poco el contenido de boxeo, que lo tenemos un poco dejado. En el último vídeo que hice del directo de derecha, comenté que iba a hablar en el próximo vídeo dedicado al boxeo de los guantes, un tema bastante importante. Los guantes, bueno, como ya habéis podido, al que le guste el boxeo, indagar por ahí por internet, bueno, pues se clasifican en onzas, que onza es su peso. Hay muchas marcas que también tienen sus tallas, normalmente tienen 3 tallas, tienen la pequeña, la mediana y la grande. Y algunas no, algunas son talla única, pero hay otras marcas que sí se comercializan por talla, independientemente de las onzas, ¿vale? He estado echando un vistazo a los diferentes vídeos que hay en YouTube respecto a este tema y la verdad es que, bueno, yo me voy a alejar un poco de lo que he visto por ahí porque, bueno, quiero aportar otra visión diferente en cuanto a este tema. Los guantes, como ya he dicho, los hay desde 10 onzas, que normalmente se usan para campeonatos profesionales o incluso para amateur. De 12, de 14, de 16, de 18 onzas y los he visto algunos también de 20 onzas, que no es muy habitual, pero también existen, ¿no? Entonces, las onzas es el peso. Depende de la marca, pues irá repartiendo el peso de diferentes formas. Uno le pondrá más peso adelante, otro más peso atrás. Eso ya cada marca distribuye el peso como ellos creen conveniente. Una cosa importante es el diseño del guante. Por ejemplo, tenemos este guante de Army War. Esta es una marca local de aquí de donde yo vivo. Está muy bien terminado y tiene un precio bastante bueno. En calidad-precio está muy equilibrado. Porque son guantes de cuero, un cuero bastante grueso y se adaptan bastante bien a la mano. Este tipo de guante que tengo aquí ahora mismo tiene un corte, como podéis ver, que yo le llamo corte plano, que es un corte totalmente recto. Este guante, para mi forma de ver el trabajo para este guante sería para usarlo en un saco o usarlo aquí en la pera elástica, incluso en la pera de velocidad. ¿Por qué? Porque después tenemos otro tipo de guante que, como podéis ver, tiene un corte más curvo. Entonces, este guante con el corte plano se adapta mejor que este con el corte más curvo a lo que es el saco. El guante te va tocando en la cara, se va llenando de sudor y puede incluso rebalar en algún mal golpe en el saco. No asientas bien el golpe cuando le pegas con mucha potencia. Este guante yo lo está más orientado para sparring, con el corte curvo. Si os dais cuenta, normalmente tanto en boxeo olímpico como en boxeo amateur, normalmente es de corte curvo. La diferencia entre un guante y otro se ve claramente a la vista. ¿Por qué, por ejemplo, este es peor para sparring? ¿Por qué? Porque este guante con golpe curvo tus combinaciones pueden entrar mejor en la guardia del contrario. Este tipo de corte, cuando tú los metes los ganchos o los crochets, cualquier tipo de golpe penetra mejor en la guardia del contrario. En cambio, este con el corte plano tiene un frontal muchísimo más ancho que este y te cuesta más trabajo. Es cuestión de diseño. Tú ves que esto va a entrar mucho mejor que este plano, ¿no? Entonces, este plano para el trabajo de pera elástica, para el trabajo de pera de velocidad o para el trabajo de saco, este es el idóneo. Y este para sparring. Podéis usar este también en sparring, pero
tenéis que tener en cuenta que ya subís con una desventaja. Si el contrincante tiene un guante curvo, él va a poder trabajar mejor y le va a poder entrar mejor los guantes, los golpes en tu guardia. Esas cosas tenéis que tener en cuenta. Tenéis que tener en cuenta tanto vuestro guante como el guante del contrario, porque obviamente es una parte importantísima del sparring. Y por contar, por ejemplo, te digo yo una anécdota, ¿no? O alguna de ellas, ¿no? Cuando yo subía a hacer sparring, pues, por ejemplo, cuando estaba en la capital, había uno de los chavales con los que yo me subía, que cuando se subía a hacer sparring, iba a un mueblecito que tenía allí el entrenador y él tenía guardados sus guantes de sparring. ¿Cómo eran los guantes que él tenía allí guardados para sparring? Pues los guantes eran curvos y prácticamente no tenían, prácticamente la esponja estaba deshecha. Bueno, yo era consciente de aquello, yo me veía, bueno, que le podía dar alguna ventaja. En aquel tiempo que pasó aquello, este chaval que te comento, en concreto, fue campeón de Andalucía y pasó un par de rondas en el Campeonato de España. O sea que casi que le di demasiada ventaja en aquel momento, ¿no? Pero para que os tengáis una idea de qué es lo que sucede en el boxeo, ¿no? En el tema guante, tenéis que tener esa precaución de con él, si no lo conocéis, si no tenéis confianza con él, si no es un compañero habitual de vuestro gimnasio, tenéis que tener en cuenta el guante que se pone. ¿Por qué? Porque el guante tiene dos maneras de estar deteriorado. Una, que ya la propia esponja que lleva aquí dentro esté tan deteriorada que ya te está dando con el nudillo prácticamente, o bien ya guantes que son muy antiguos, que lo que hace es que se endurece toda la parte interna del guante y la externa, porque si son de piel también se va endureciendo lo que es el cuero. O sea que en el boxeo, por desgracia, pues también hay mucha maldad y tenéis que tener precaución en cuanto a eso. Tenéis que echarle un vistazo a los guantes que se va a poner el oponente para que os subáis en igualdad de condiciones. Si los dos estáis de acuerdo en los guantes que vais a usar cada uno, pues no hay nada que hablar, pero tenéis que mirarlo y tener en cuenta que eso os puede perjudicar. Como ya digo, guante curvo para hacer sparring es el idóneo porque va a entrar mucho mejor en la guardia del contrario. Y guante de corte plano para lo que es el trabajo habitualmente del día a día, del saco, del aperaste, como he dicho anteriormente, este sería el idóneo. En cuanto a las onzas, la marca que tenga talla, pues bueno, hay personas que tienen lo que es una mano más ancha y otros más estrecha, pues ahí se va a ir adaptando a una talla o a otra. Hay marcas que tienen la talla única y lo único que tú tienes que con tu vendaje, pues meter la mano en el guante y que la mano quede lo más justa posible, que no tenga movimiento. ¿Me entiendes? Si por ejemplo tú te has comprado un guante por internet y ves que tu mano tiene un poco de movimiento dentro del guante, pues si tienes por ejemplo unas vendas de 4 metros, pues te las compras de 4,5 o de 5 metros que las hay, para que te quede lo más ajustada posible la mano dentro del guante. Si tienes la oportunidad de comprar un sitio y probártelo, pues te llevas tus vendas, te las pones, te calzas el guante, ves que esté la mano cómoda ahí dentro, que cierre bien la mano y que con tu venda habitual pues se quede bien justo la mano dentro del guante. Eso en cuanto a la talla. En cuanto a las onzas, yo particularmente siempre, normalmente, he usado, bueno, aquí se puede ver, ¿no?, guantes de 18 onzas, ¿no? Tanto para trabajar en el saco o en la pera elástica, como para hacer sparring. ¿Por qué motivo? Porque siempre me ha gustado, pues, cuando te subes con 18 onzas, pues proteges al contrario cuando haces sparring
Y cuando trabajas con 18 onzas los diferentes aparatos, pues bueno, pues estás lastrando un poco con un poco más peso de la cuenta y vas trabajando la musculatura. Quizás que a lo mejor si haces mucho asalto, pues quizás se te cansan los brazos, los hombros un poco, pero bueno, es parte del entrenamiento. Y después, el guante de 18 onzas te protege la mano muchísimo mejor. La mano no con el tiempo se te va a ir endureciendo, vas a ir aguantando mejor los impactos. Todo lo contrario, la mano tiene que estar protegida desde el principio, porque como no la protejas, cuando hagas 2 asaltos en el saco ya no puedes darle más porque se te empieza a doler los nudillos y el dolor te hace que tengas que parar. Así que máxima protección en la mano y yo recomiendo la opción de las 18 onzas de uso habitual. Después, si subís a hacer sparring, bueno, pues con que él tenga también unas onzas más o menos para igualar un poco el combate, más o menos parecidas a las que tú tienes, pues ya estaría. Pero yo siempre aconsejo de entrenar con 18 onzas, lo más posible para que si tú eres amateur, cuando te ponga unos guantes de 10 onzas en un combate amateur, pues te dé un poco más de velocidad. Sí es verdad que cuando tú te acostumbras a un guante de 18 onzas y te pones uno de 10, tienes que ajustar un poco la distancia, ¿vale? Pero eso entra dentro también de tu aprendizaje, porque el guante de 18 onzas, al tenerle que meter más relleno, aquí en la parte frontal, pues a lo mejor tiene 1 centímetro o 1,5 centímetros más que el de 10 onzas o el de 12 onzas. Entonces tú, quieras o no quieras, te habitúas a esa distancia que tú tienes tomada y cuando te pones uno de menos onzas, pues tienes que ajustar un poquito la distancia. Pero bueno, eso entra dentro del aprendizaje y no hay ningún problema. Lo único que tener en cuenta es eso, de ajustar un poco la distancia, que la distancia, como ya dijimos en otros vídeos anteriores, te la da las piernas y simplemente ajustar un poco. Y normalmente siempre se va a usar en un gimnasio el guante con velcro, porque es mucho más cómodo, no va, el de cordón te lo tienen que atar el entrenador, cualquier compañero que tenga allí, si tienes que beber agua, si tienes que hacer otro ejercicio, si cualquier cosa tienes que andar quitando y poniendo, eso no tiene sentido. Normalmente siempre debéis de comprar de velcro y bueno, y ya si alguno pues va avanzando, amateur o ya profesional, pues sí es ideal que se vaya acostumbrando a los guantes de cuerda, que lo que hace es que se queda la mano mucho más ajustada, ¿no? El velcro también tiene la ventaja que te sujeta muy bien la muñeca y bueno, sobre este tema no tenéis que tener dudas, guante de velcro y ya en un futuro pues ya iréis viendo cómo vais progresando para optar otro tipo de guantes. Normalmente esto. Y sí es verdad que en el boxeo he hablado ahora de guante, por ejemplo, pero tenéis que tener siempre esa picardía. En el boxeo, como ya he dicho antes, por desgracia, pues hay todo tipo de personas que quieren buscar una ventaja y puede pasar eso, tanto en eso como en la suplementación. Hay gente que para tener el brazo más gordo, pues se dopa. Imagínate para enfrentarse a otra persona. En el boxeo yo he conocido muchísima gente, por desgracia, que se dopa porque no hay controles antidoping en el mundo amateur y ellos quieren subir con la máxima ventaja y para quedar bien con sus amistades, con sus amigos y con su público, ¿no? Y tenéis que tener esas precauciones porque el boxeo es un mundo en ese sentido desleal, ¿no? con el oponente. La gente quiere buscar las ventajas en los guantes, buscar las ventajas en las suplementaciones y tenéis que tener en cuenta esas cosas, con quién subís, con quién hacéis sparring, porque un mal golpe te puede causar un problema y no tienes necesidad de eso en tu etapa
amateur. Si haciendo sparring tú ves que el guante, pues ves que algo se lo comenta. También como otra anécdota que puedo contar aquí es que en uno de los sparring uno de los tantos que hice, ¿no? En su momento, pues estaba yo entrenando en un gimnasio de un pueblo y vino un sparring de Sevilla, de la capital. Total, que bueno, quería hacer sparring con uno, más o menos teníamos el peso parecido. Bueno, pues yo mismo. Y, y sacó del Makuto unos guantes de la marca Charlie, que yo recuerdo que salieron en los años 90 y que eran unos guantes Charlie que tenían como unas llamas, eran negros y tenían como unas llamas. Los guantes tenían 10, 15 años y los guantes eran de cuero y esos guantes estaban endurecidos y que se veía a leguas que ese guante tenía 10 o 12 años, ese guante no tenía sentido usarlo, ¿no? Entonces pues le comenté yo a esta persona en concreto, digo, no te vayas a poner esos guantes que bueno, esos guantes tienen ya 15 años y eso no tiene sentido ya como están de deteriorado en cuanto a la dureza, que te montes con ese, ponte otro, buscamos por ahí otro, pero con eso no me voy a montar. Total, que este buscó otro, no sé si eran casi peores, pero bueno, total, que lo que os quiero dar a entender con esto es que no hay ningún problema en que tú observes cualquier cosa en el guante del contrario y le diga, mira, no, con esto no voy a hacer sparring contigo porque no me parece correcto, no me parece justo. Ya si os gusta el boxeo, veis en profesionales, ¿no? Como aquel caso de Antonio Margarito, con Miguel Cotto, que después con el tiempo pues se le vio ahí como que las vendas que si eran unas vendas ilegales, que si llevaba yeso, que si... Y en fin, que ya como os digo, en el boxeo tanto amateur como profesional te cuenta tú que los vendajes se revisan por el equipo contrario, por el árbitro, por a lo mejor el organismo del campeonato y hay boxeadores profesionales que han hecho trampa, ¿no? Y con más facilidad se puede hacer en el campo amateur, ¿no? Así que quería dejar esto por aquí, algunos consejos para que no tengáis que pasar por ese trauma, entre comillas, que os puede causar cualquier cosa de esta, ¿no? Y bueno, habíamos dejado un poco este tema con todo esto de las motos, ¿no? Y iré simultaneando los dos temas en el canal. No voy a hacer dos canales. En este canal iré poniendo los dos temas. Y bueno, al que le guste uno, pues que vea uno. Y al que le gusten los dos, pues mejor que mejor, ¿no? Y bueno, y seguiremos compaginando los dos temas. Y iré incrementando ahora un poquito también el de boxeo, que lo deja un poquito aparcado. Y quizás que el próximo vídeo hable de la pera de velocidad y después quedaba el crochet, también por ahí por explicar un poco. Y bueno, iremos avanzando en esos temas. También quiero hacer como un pequeño reto este verano, que ya hablaré en otro vídeo. Y iremos haciendo unos entrenamientos adecuados a este reto que ya os comentaré en otro vídeo que también quiero hacer en esta semana. Bueno, y lo vamos a ir dejando por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.